Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y en esta ocasión vamos a presentar la unidad número 2, electrónica analógica. Mi equipo está conformado por Juan Emanuel, Mónica Gabriela y un servidor, José Luis. Esta sería la agenda que vamos a utilizar durante esta unidad, pero antes de iniciar veamos la introducción. Esta presentación tratará los temas que veremos en la unidad 2 de la materia Principios eléctricos y aplicaciones digitales. Algunos ejemplos: electrónica analítica, donde veremos su definición y el uso que se le da a esta. Materiales semiconductores tipo N y tipo P. Este tema se demostrará un poco de cómo se componen estos. Diodos, LED, rectificadores, Zener. Se dará una descripción de cada uno de ellos, acompañado de ejemplos en imágenes. Transistores bipolares. Se dará la definición de transistores y se hablará sobre los tipos de transistores bipolares. La unidad 2 se llama electrónica analógica. Iniciaremos preguntándonos qué es la electrónica analógica. Es la rama de la electrónica que se ocupa de señales continuamente variables. Se usa ampliamente en los equipos de radio y audio y es considerado como parte dominante del mundo de la tecnológico actual. 2.1. Dispositivos activos. Son aquellos dispositivos o equipos que se encargan de distribuir en forma activa la información a través de la red, como lo son concentrores, access point, switches, router, entre otros. Se mostrará una tabla de algunos de los dispositivos activos, como lo son los conectores IDC, los keystones, los ponchador y el faceplate. 2.1.1. Materiales semiconductores tipo N y tipo P. Los materiales semiconductores tipo N son los que son donadores de electrones, mientras los semiconductores tipo P son los que aceptan los electrones. Dispositivos semiconductores. ¿Qué son los dispositivos semiconductores? Son componentes electrónicos que explotan los electrónicos propiedades de semiconductores materiales, principalmente de silicio, germanio y arseniuro de galio, así como conductores orgánicos. Diodo. Un semiconductor extrínseco que ha sido dopado con átomos donadores de electrones. Transistor. Transistores de unión bipolar se forman a partir de dos uniones PN en NPN o PNP configuración. Diodos, LED, rectificadores, Zener. Diodo. Constan de dos partes, una llamada N y la otra llamada P, separados por una juntura llamada barrera o unión. Esta barrera o unión es de 0.3 voltios en el diodo germanio y de 0.6 voltios aproximadamente en el diodo de silicio. LED. Es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. Existen diodos LED de varios colores que dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros. Rectificadores. Es uno de los dispositivos de la familia de los diodos más sencillos. Procede de su aplicación, la cual consiste en separar los ciclos positivos en una señal de corriente alterna. Zener. Es un tipo especial de diodo que, a diferencia del funcionamiento de los diodos comunes, como el diodo rectificador, siempre se utiliza polarizado inversamente. Transistores bipolares. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo electrónico que tiene las características de permitir el paso de la corriente en un único sentido y de una forma controlada. Distintos tipos de transistor bipolar, BJT. Existen dos tipos de transistores bipolares, NPN y PNP.
La diferencia radica en los materiales de construcción y el sentido de la corriente de polarización, corriente que circula entre la base y el emisor. Tiristores SCR, DIAC y TRIAC. ¿Qué es un tiristor? Es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir corriente eléctrica. SCR. Este es un pequeño dispositivo de 3 terminales que hace el mismo trabajo semiconductor de un diodo normal. Deja pasar corriente en un solo sentido, pero con la diferencia de que este se puede controlar al momento en el cual pueden comenzar a pasar los electrones. DIAC. Este es un dispositivo controlado por voltaje, el cual se comporta como dos diodos Zener puestos en contraparalelo. Cuando el voltaje de cualquier polaridad entre sus dos terminales excede el valor especificado, entra en avalancha y disminuye su resistencia interna a un valor muy bajo. TRIAC. Un TRIAC es un dispositivo semiconductor de 5 capas y 3 terminales. Los terminales están marcados como MT1, MT2, como terminales de ánodo y cátodo en el caso de SCR, y la puerta se representa como G similar al tiristor. Amplificadores operacionales. Un AOP es un dispositivo eléctrico de alta ganancia, siendo capaz de ofrecer una tensión de salida de función de una tensión de entrada, a la que se le dota de etapas adicionales para conseguir una salida variable entre los valores positivos y negativos de alimentación.
En conclusión, lo que se vio en esta unidad 2 acerca de la electrónica analógica fueron los dispositivos activos, también los materiales semiconductores tipo N y P. Algunos de los dispositivos semiconductores, como lo son los diodos, que son el LED, los rectificadores en CEN, los transistores bipolares, los transistores, el SCR, el DIAC y el TRIAC, también los amplificadores operacionales y también cómo armar una fuente de voltaje en base a un diseño propuesto. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar este trabajo. ¿Qué es conectores IDC? Es un conector eléctrico diseñado para ser conectado a uno o más conductores de un cable aislado a través de un proceso de conexión selectiva aislado por medio de una o más cuchillas afiladas, evitando la necesidad de pelar la cubierta del cable antes de la conexión. ¿Qué es un diodo? Es un semiconductores extrínsecos dopados con átomos donantes de electrones. ¿Qué es un diodo interruptor de corriente alterna? Este es un dispositivo controlado por voltaje que se comporta como dos diodos Zener colocados en paralelo. Cuando un voltaje de cualquier polaridad entre sus dos terminales excede un especificado, entra en una avalancha y reduce su resistencia interna a un valor muy bajo. Esperemos que haya sido de tu agrado. Por su atención, muchas gracias.